A continuación, el doctor Leonardo Bautista Rabá, defensor del contribuyente y del usuario aduanero delegado. Nuevamente, muchísimas gracias por esta disposición, por estar en este ejercicio. Entendemos que los temas han sido, además de densos, apretados, y gracias a los ponentes que nos han dado esta información general y supremamente importante de cómo está la reforma tributaria en temas tan complejos como el renta a personas jurídicas, IVA, monotributo y su efecto en el impacto internacional. ¿Qué queremos hacer? Vamos a hacer un tema muy breve, espero sea 5 o 10 minutos, poder informar como Defensoría cuál fue el enfoque que tuvimos de cara a esta reforma tributaria, qué propuestas presentamos, cuáles de esas fueron acogidas y con qué temas vamos a continuar nosotros. Inicialmente, reconocimiento a la importancia que se hizo con el informe que presentó la Comisión de Expertos, reconocimiento a la gestión adelantada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la conformación del actual proyecto de reforma tributaria, que tiene principalmente temas muy grandes que pueden favorecer el sistema fiscal y algunos temas para poder hacerle ajustes y darle un mejor impacto. ¿Cuál es la fuente de lo que hemos trabajado como Defensoría? Los casos que conocemos. Nosotros recibimos solicitudes de contribuyentes, de usuarios aduaneros que se acercan porque tienen inconformidades e inquietudes ante la administración. Y sobre esa materia nosotros nos hemos enfocado mucho más por fuera de estas discusiones sobre IVA, renta, dividendos, a determinar cuáles serían las posibles acciones que podemos adelantar para mitigar riesgos de los asociados, para mitigar riesgos de los administrados, de cara, por ejemplo, a temas esencialmente procedimentales. Cuando los contribuyentes llegan, y hablo de pronto de contribuyentes no necesariamente apoyados por firmas o por profesionales de contabilidad que tienen amplio conocimiento del procedimiento tributario, llegan con inquietudes que a veces es difícil explicarles. A veces no es claro para un contribuyente poderle informar que pese a haber realizado un pago de una retención que la realizó un día después del vencimiento, pero que la realizó pagando, liquidando y pagando sanción, intereses, por una diferencia de 1.000 pesos, es ineficaz. No es fácil explicarle a un contribuyente que presentó una declaración de IVA, pero esa declaración de IVA liquidó el valor que tenía que liquidar, pagó el valor que tenía que pagar, pero se equivocó en la periodicidad. En lugar de pagarlo en 6 cuotas o en 3 cuotas, lo pagó en una. ¿Y pagó lo mismo que tenía que pagar? Sí. En fechas incluso anticipadas, sí, pero su declaración no tiene validez alguna. No es fácil explicarle a un contribuyente o que finalmente lo entienden y jurídicamente se puede dar la explicación, firmeza, muchos de estos elementos que desde la academia nos enseñan y que entendemos no solo a través de la norma sino de sus conceptos, pero que en lógica les cuesta entender por qué si hay un error en una declaración donde es claro que un anticipo no es erradamente se llevó como anticipo un valor que era una retención, o que se omitió incluir una retención, pero efectivamente se practicó, tiene sus certificados y la DIAN los conoce, pero esos valores ya no los puede corregir. Su declaración está en firme, ni usted lo puede corregir, ni la DIAN la puede corregir. Todos sabemos que hay un error, pero ese valor se lo vamos a cobrar, aunque sea un valor irreal. ¿Qué hemos presentado? Un tema inicial, propuestas en garantías de derechos. Qué importante es que en el capítulo general, como quedó en el decreto 390, Estatuto Aduanero, una parte preliminar que reconozca cuáles son los derechos de los contribuyentes, cuáles son los principios generales que deben reconocerse en todas las actuaciones tributarias
y también trasladar aquella norma de la 1607, cuáles son las normas, los principios que rigen en materia sancionatoria, no solamente como una gestión de copiar-pegar, porque hoy existen y se incorporaron a través, los derechos por lo menos, a través de la 1607, sino además complementarlos. Por ejemplo, a no aportar información que repose en archivos de entidades públicas, a que se reembolsen las sumas de dinero cuando tienen derecho los contribuyentes. Ese es un derecho que debería poder existir dentro de las normas generales del sistema tributario. En principios generales, la prohibición de la analogía, la prevalencia de la sustancial y la presunción de inocencia. Nos preocupa en el tema de los principios aplicables en materia sancionatoria que se está derogando en el actual proyecto esta norma. Si bien se están reconociendo una figura en el proyecto como gradualidad y una definición del concepto de lesividad, creemos que es posible revisar el tema a efectos de verificar si es más garantista y puede otorgar mejores herramientas a la administración la existencia de la norma como está concebida, a efectos de que las decisiones que emitan, además de ser legales, sean justas. Disminución de costos de cumplimientos, debe unificarse la figura del sistema de información exógena, que no sea un reporte que solicita la DIAN, otro reporte que solicitan las entidades territoriales que impuestos, otro reporte de las supersociedades, otro de otra superintendencia, sino que exista un único reporte nacional, el cual deban reportar nacionalmente todas las sociedades y sean las entidades públicas las que acudan a ese registro, a esa base, y tomen la información que sea pertinente para su gestión efectiva. Unificar en temas de impuestos territoriales cuál es la periodicidad, los plazos y los formularios. Parte de este tema fue acogido en la propuesta presentada por el gobierno respecto de la unificación de formularios de ICA. En este momento, sobre todo las empresas que tienen que cumplir obligaciones en múltiples municipios, tienen gran dificultad para buscar cuál es el formulario que tengo que diligenciar, cuándo se me vence, en qué periodo tengo que hacerlo. Podría unificarse este tema procedimental para facilitar su gestión. Y un último, una prohibición expresa para solicitar que información que previamente haya llegado al administrado, o en caso tal, si nuevamente requerida, que la omisión, el no entregar información que yo previamente allegué, no sea una conducta por la cual me puedan sancionar. Otros temas generales, por ejemplo, ¿qué sucedería si incentivamos el cumplimiento de los contribuyentes en lugar de sanciones a través de incentivos? Por ejemplo, ese mecanismo que existía de la devolución de 2 puntos de IVA, que hace que muchos contribuyentes busquen tener este sistema de pagos para obtener estos beneficios y se incentive el cumplimiento a través de estos medios. Declaraciones que se dan por no presentadas. En garantía de seguridad jurídica, hoy no queda claro para muchos administrados cuando una declaración válidamente quedó presentada, porque puede darse los supuestos de las declaraciones que sean por no presentadas, o pueden darse supuestos de ineficacia, o pueden darse supuestos que ahora se denominan declaraciones que no tienen efecto legal alguno sin acto que así lo declare, algunas de ellas además de creación por vía de decreto. Es importante, consideramos que en garantía de la seguridad jurídica debería existir una única figura que agrupe estas circunstancias. Esa única figura además debería tener elementos como de creación únicamente legal. Debería prohibirse que por decreto o a través de otros mecanismos se creen figuras como estas. Y además que garanticen el debido proceso. Parte de esta propuesta implicaría, y consideramos, aunque vemos que en el proyecto que se ha presentado se han mejorado las condiciones por parte de la normatividad para que no se configure la ineficacia en las retenciones, consideramos que es posible valorar que se elimine esa figura.
en atención a que, uno, no garantiza el derecho de defensa, dos, puede generar sanciones desproporcionadas cuando se está sancionando a un contribuyente por no haber presentado una declaración, pero realmente eso fue lo que hizo, lo único que hizo, sí la presentó, y le están llegando unas sanciones que pueden implicar hasta el 100 o 200% dependiendo de la etapa. Y adicionalmente, no necesariamente es una medida eficiente para la administración, ya que con la declaración presentada no puede realizar una acción de cobro porque esa declaración es ineficaz. ¿Qué se ha encontrado? Casos donde un contribuyente, después de haber presentado una declaración de retención de 100 millones de pesos, al tener que corregirla para no tener una sanción tan alta, presenta una declaración por el mismo periodo un año después diciendo que su retención era de 10 millones. Y tendrán que generarse, tendrá que revisarse si lo que corresponde es que la administración inicie acciones de fiscalización. Todo esto es un tema de poca eficiencia, de mayores costos y de mayores procedimientos para reconocer un valor que el contribuyente ya reconoció. Un tema que consideramos indispensable porque después de las gestiones que hemos adelantado no hemos encontrado alternativas por parte de la administración para poderle solucionar es crear mecanismos que permitan subsanar situaciones como las declaraciones ineficaces, que ya han sido normas que hemos solicitado que se incorporen en las legislaciones tributarias, como pasó en la 1607 y en la 1739. Uno adicional, que son las declaraciones sin sellos. Contribuyentes del impuesto sobre la renta y el IVA, especialmente en renta y personas naturales, diligencian su declaración desde el sistema, van al banco y pasa una de dos situaciones generales: imprimen en forma independiente el recibo de pago o, llevando los dos recibos, el banco no sella sino el recibo oficial de pago. Formalmente, por supuesto, son omisos. No obstante, la administración tiene en el sistema el número de declaración asociado al recibo de pago, sabe cuál fue el número, pagaron lo que tenían que pagar dentro de la oportunidad del vencimiento y hoy son omisos. Hay una disposición del decreto 19 del 2012 que permitía subsanar temporalmente estas situaciones. Solicitamos que a través de una figura similar, se reconozca un mecanismo para ello. Correcciones, explicando un poco los casos que hablábamos de las situaciones que los contribuyentes no entienden y por qué si yo voy a corregir de una forma, voy a corregir de otra, cambia mi fecha inicial. Hay algunas correcciones que comienzan a partir del vencimiento únicamente, otras que inician a partir de las correcciones. Unificar esta figura. Si les damos un plazo similar y si estoy corrigiendo por mayor o por menor valor, podrían darse la figura de los 2 años para ambas situaciones. Máxime en este momento que la propuesta normativa implica una modificación general de la firmeza a 3 años y que no exista sanción cuando yo estoy corrigiendo mi declaración y la corrección la estoy realizando antes del vencimiento del plazo para declarar. Esto además creemos que puede y bueno, además ya fue acogido ya está presentado, fue aceptado en la propuesta del gobierno, y la reivindicamos porque consideramos que es otra medida que va a facilitar que como contribuyentes presentemos antes del vencimiento, con suficiente antelación incluso para poder identificar si hay errores, los corrijamos. En materia de notificaciones estamos solicitando 2 temas grandes. Tema número 1, que además del procedimiento de notificación, ya sea por correo o personalmente, la administración envíe un correo electrónico al RUT registrado e informe, enviamos una notificación por correo el día de hoy. Entendemos que hay muchas veces que pasa que finalmente quien debe conocer la información de la notificación no se da por enterado, porque no actualizó el RUT, porque hubo un problema con correspondencia cuando lo estaba enviando, por múltiples razones, o del contribuyente o de la administración. Pero esto es una medida que está pensada en términos de garantizar el debido proceso. La función de notificar es dar a conocer un acto y creemos que a través de este mecanismo la administración podría garantizar que el contribuyente sepa, el contribuyente podría conocer y esto va a facilitar muchos temas. El segundo es que se incorporen nuevos actos para ser notificados, como por ejemplo autos de decreto de práctica de pruebas,
autos de apertura de procesos de fiscalización. En devoluciones presentamos una propuesta para que se simplifique ese procedimiento exista una única oportunidad para inadmitir. Lo que como administración yo no inadmita dentro de la oportunidad de los 15 días, no al día 16, al día 15, debe entenderse subsanado. Adicionalmente, si en la inadmisión me señalan que tengo que subsanar 2 documentos, no tengo por qué presentar una nueva solicitud, una nueva cita, volver a cargar todos los papeles y verificar que cada uno de esos esté vigente, sino que voy a presentar únicamente ese 1 o 2 documentos que me informó la DIAN que no se encuentran en debida forma. Eso también va a ser más eficiente para la DIAN porque hoy el tema es que los funcionarios tienen que volver a recibir y revisar toda una nueva solicitud y no pueden hacer otra cosa porque es una nueva solicitud y da paso a los inadmisorios sucesivos que esperaríamos que con esto se eliminen. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Creemos que hay unos temas en asuntos tributarios que deben ser objetos de conciliación. Creemos que es posible analizar la figura de la conciliación para los aspectos tributarios, que hemos encontrado que discusiones como precios de transferencia y discusiones de mucha complejidad pueden agotarse por este medio y evitar riesgos para la DIAN y los contribuyentes. Creemos que es posible revisar figuras como los acuerdos conclusivos, que es una figura del ordenamiento jurídico mexicano y que puede facilitar, si existe un soporte jurídico, un soporte, un análisis probatorio, que se puedan archivar procesos en la etapa de fiscalización una vez exista consenso y una intermediación. Y que se puede disminuir el término para los recursos de reconsideración y de revocatoria directa a 6 meses, obviamente con un régimen de transición para poderlo implementar. Digamos, en forma general, todos los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que buscaríamos es que las decisiones, además de ser justas, digamos, demos ese otro paso, sean oportunas, unas decisiones que hoy nos definen años para poder saber si la declaración que presenté efectivamente estuvo bien presentada o no, también genera riesgos para los administrados y para la DIAN. En cobro, aplicación de títulos. Si la aplicación de títulos que está haciendo la DIAN, además de notificarse, tuviera la oportunidad de un recurso, por ejemplo, de reposición, se podrían mitigar muchos riesgos porque hoy tenemos grandes dificultades que la DIAN ha reconocido en diferentes escenarios asociados a nuestra obligación financiera, a actos que no reconocemos en el sistema, a beneficios que no han sido aplicados en debida forma, y todas estas situaciones repercuten en cómo se aplican los títulos. Reanudación de prescripción extintiva. Hoy la norma de prescripción me señala que yo interrumpo el término de los 5 años cuando otorgo una facilidad de pago. No me dice a partir de qué momento se reanuda. Se ha entendido que se reanuda a partir del auto que declara que fue fallido esa facilidad, que fue incumplida, pero dentro del término del incumplimiento y que exista el auto que la declara, puede pasar 5, 6, 7 años. Ya debería existir una prescripción porque debería sancionar la inactividad del acreedor. Consideramos que una modificación de la norma va a permitir que se garanticen los términos para este tipo de temáticas. Y suspensión de procedimientos por suplantación, esto aplica también para fiscalización y otros procedimientos. Una situación que ha afectado a muchos administrados es la suplantación que hacen para presentar declaraciones, para varios tipos de actividades, y esto puede generar procedimientos de la DIAN contra los contribuyentes. No obstante, quien tiene que resolver estos temas es un tercero, que es la jurisdicción en materia penal, y podría existir un término para unos mecanismos que señalen cuándo se suspende y cómo se reanuda este término. Fortalecimiento de la Defensoría, tomando el tema de lo que planteó la Comisión de Expertos, para poder nivelar esta relación administrados-administración debe existir una Defensoría que sea mucho más fuerte, una Defensoría que pueda intervenir en temas no solo nacionales, sino también de tributación territorial, UGPP. Esta Defensoría además podría tener funciones como la de poder efectivamente realizar la defensa directa de algunos administrados en unas condiciones que se determinen y presentar informes tanto a la Comisión Mixta como al Congreso de la República y al Ministerio de Hacienda sobre los riesgos que esté evidenciando en su gestión permanente. Muchas gracias.